Vamos por favor a Efesios capítulo 4. Vamos a leer desde el verso 25 al 32. Efesios 4, versículos 25 al 32. Escuchemos atentamente la palabra de Dios, palabra que es infalible, inerrante y suficiente. Por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos y calumnia, junto con toda maldad. Más bien sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Hasta allí la lectura para hoy. Bueno, seguimos estudiando la parte práctica de la carta a los Efesios, parte que, como ya vimos, comienza en el versículo 1 del capítulo 4, donde el apóstol Pablo dice: por eso yo, prisionero en el Señor, les exhorto a que anden como es digno del llamamiento con que fueron llamados. Hemos mencionado también que Pablo enfatiza el hecho de que el cristiano tiene un andar especial, el cristiano tiene un andar distintivo. Y ese andar tiene que ver con las decisiones que nosotros tomamos, decisiones que van a moldear nuestra vida cristiana. En nuestro último sermón vimos que Pablo nos presenta un claro contraste entre la vida sin Cristo y la vida en Cristo. Eso lo vimos en los versículos 17 al 24. Y ahora que él ha dejado claro la gran diferencia que existe entre ambas, procede a mostrar cómo se ve realmente la vida en Cristo. ¿Cómo es la vida en Cristo? Ahora, lo que Pablo escribe aquí está destinado a incomodarnos. Es como si el apóstol quisiera remecernos, especialmente a aquellos que se han acomodado en su vida espiritual. Muchas veces nosotros nos quedamos en las generalizaciones de las Escrituras y con eso nos sentimos cómodos, estamos ok, no hay ningún problema. Pero cuando la Biblia entra en el área chica, empezamos a movernos en nuestros asientos, porque la verdad de Dios se hace mucho más exigente para nosotros de lo que en realidad pensábamos. Por eso Pablo en esta sección se vuelve muy personal. Él toma estas grandes verdades del Evangelio y muestra cómo esas grandes verdades afectan cada detalle de nuestra vida. Es una experiencia cercana a la que Pablo describe aquí. Es una experiencia muy, muy personal lo que él describe aquí. Y es por eso que nuestro tema para hoy es el siguiente: viviendo la vida transformada. Viviendo la vida transformada. Ahora la pregunta obvia que nos hacemos es: ¿cómo es esa vida transformada? ¿Cómo se ve esa vida alcanzada por el Evangelio? ¿Se ve en que vengo a la iglesia el domingo en la mañana? ¿Se ven que cargo una Biblia bajo mi brazo? ¿Se ven que ya no escucho rock pesado, sino que pongo música cristiana? ¿Cómo se ve realmente esa vida transformada? Bueno, Pablo nos dice en primer lugar que se ve cuando decimos siempre la verdad. De ahí la exhortación: digan siempre la verdad. Pablo aquí nos llama
a la santidad personal en todas las esferas de nuestra vida, en todas. Y comienza con la integridad personal. Pablo nos dice, dejen la mentira, hablen la verdad, digan la verdad. Y ojo, si lo escribe aquí, es porque necesitamos escuchar esto. Es porque necesitamos oír esto. Nos hace un llamado entonces a la honestidad. Ahora bien, aunque la honestidad y la integridad ciertamente deben ser una marca del cristiano, me parece que Pablo aquí tiene en mente algo más profundo, más profundo. Quizás te acuerdes que en nuestro último sermón, cuando expusimos los versículos 17 al 19, mencionamos lo estrechamente relacionado que están esos versículos con el pasaje de Romanos 1, 18 al 32. Pablo, ¿verdad? De hecho, usa un lenguaje muy similar al de Romanos 18 al 32 en esta sección donde él describe, ¿verdad? Ahí en los versos 17 al 19, la manera en que las personas no convertidas, la manera en que los incrédulos responden a la verdad. ¿Qué hacen los incrédulos cuando oyen la verdad? Bueno, ciertamente la escuchan, la reciben, la distorsionan y la suprimen. Eso es lo que Pablo dice en Romanos 1, versos 18 al 32, y también lo menciona aquí en los versos 17 al 19. De hecho, en Romanos 1, 25 dice lo siguiente: ellos cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Ahora, fíjense, mantén esas palabras de Romanos 1, 25 en tu cabecita. Y mira de nuevo acá el verso 25, que dice: por tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Habiendo dejado la mentira. En otras palabras, ¿qué está diciendo Pablo? Ahora que ustedes son cristianos, ahora que se han convertido al cristianismo, hablen la verdad cada uno con su prójimo. Dejen la mentira, abandonen la mentira. Tal como ya lo dijo en el versículo 15 del capítulo 4, los cristianos debemos seguir la verdad en amor. Seguir la verdad en amor. Es decir, no solo debemos ser veraces, sino que Pablo quiere dejar bien claro que ahora que la verdad sobre Dios, la verdad tal como se revela en el Evangelio, esa verdad ha cautivado nuestros corazones, nosotros debemos dedicarnos a ser proclamadores, a ser portavoces de la verdad con mayúscula. Es decir, debemos ser personas de la Biblia, debemos ser personas de las Escrituras. Ahora que la verdad de Dios ha cautivado nuestra mente, ha cautivado nuestros corazones, esa verdad de Dios debería fluir con regularidad de nuestros labios. Ese es el punto de Pablo, cuando enfatiza que hablemos la verdad cada uno de nuestro prójimo. Y observen la motivación que él nos proporciona aquí para reforzar y para ayudarnos a obedecer la exhortación. Pablo aquí y a lo largo de toda esta sección no solo nos presenta ciertos desafíos para nuestra vida cristiana, cierta manera de comportarnos como cristianos, sino que también nos muestra la motivación que nos ayuda a obedecer, la motivación que nos ayuda a hacer eso. Y aquí tenemos ciertamente una amplia gama de motivaciones evangélicas para la obediencia cristiana. Entonces fíjense nuevamente en el verso 25, donde encontramos el primer motivo que nosotros tenemos para la obediencia a la que Pablo nos llama aquí. Dice: por lo tanto, habiendo dejado la mentira, hablen la verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Porque somos miembros los unos de los otros.
Somos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Y es por eso que debemos seguir la verdad en amor, como dice el verso 15 del capítulo 4. Debemos hablar los unos a los otros, como dirá más adelante en el capítulo 5, verso 19, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Es decir, debemos participar en el ministerio de la palabra unos con los otros como pueblo de Dios, porque somos miembros los unos de los otros. Es decir, estamos profundamente conectados. Ahora, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, hermanos, hermanas, lo único que puede dividir a una congregación, lo único que puede dividir a una iglesia es la diferencia irreconciliable entre la fe y la incredulidad. Es decir, la única división permisible en este lugar, aquí donde están sentaditos, la única división que se permite aquí, domingo tras domingo, es la división entre cristianos y no cristianos. Es la única que existe, la única permitida. Nada más está permitido aquí para dividir. Ni la raza, ni la clase social, ni la educación, ni la política, ni la vestimenta, ni el gusto. Es decir, Jesús es la línea divisora. Él es la línea divisoria. Lo que piensas acerca de Jesús, lo que crees acerca de Jesús es fundamental. Pero si lo conoces, por muy diferentes que seas de los demás en apariencia, estás unido a tus hermanos y hermanas en Cristo Jesús. De modo que somos miembros los unos de los otros. Nos pertenecemos los unos a los otros. Y Pablo, él ya había utilizado esta metáfora, como ya les mencioné, en los versos 15 y 16 del capítulo 4, cuando dice, sino que siguiendo la verdad en amor, acá dice con amor, pero la traducción precisa es en amor, crezcamos en todo hacia aquel que es la cabeza, Cristo. De parte de él, todo el cuerpo bien conectado y entrelazado por la cohesión que aportan todos los ligamentos, recibe su crecimiento de acuerdo con la actividad proporcionada a cada uno de los miembros para ir edificándose en amor. Es decir, somos miembros del cuerpo. Cada uno tiene una tarea que realizar aquí. Y la tarea es hablar la verdad en amor, ministrándonos los unos a los otros la palabra de Dios, la verdad de Dios, el evangelio de la gracia, unos a otros. ¿Para qué? Para que podamos crecer, para que podamos ser edificados en unidad. Entonces tenemos ese deber santo de cuidarnos los unos a los otros, porque nos pertenecemos los unos a los otros y debemos hablarnos los unos a los otros la verdad de Dios. ¿Cuánto tiempo inviertes con tus hermanos aquí hablando la verdad de Dios? Prefiero juntarme con ellos y hablar de fútbol, o de las últimas películas, o de política. ¿Cuánto tiempo inviertes realmente hablando la verdad de Dios con tus hermanos, con tus hermanas? Debemos hablarnos la verdad de Dios. Debemos ser, insisto, personas del Evangelio, buscando llevar la buena nueva de Jesús a nuestras vidas, para que todo el cuerpo, toda la iglesia crezca en Jesús, es decir, crezca en la cabeza de la iglesia. Su primera cosa, digan siempre la verdad, sean personas de la Biblia, satúrense con la verdad de Dios, hablen la verdad de Dios los unos a los otros. Esa es la exhortación de Pablo aquí. Segunda cosa que nos presenta aquí, enójense pero no pequen. Enójense pero no pequen. Verso 26, enójense pero no pequen. No se ponga el sol sobre su enojo, ni den lugar al diablo. Fíjense, esta exhortación obviamente tiene que ver con la ira. Tiene que ver con la ira. Fíjense, no basta con que tengamos la palabra en nuestros labios.
también tenemos que lidiar con la ira que existe en nuestro corazón. Y esa es la exhortación de Pablo aquí. Ahora, dos cosas tenemos aquí que nos deberían llamar a reflexionar. Primero, es evidente que Pablo afirma la posibilidad de la ira cristiana, es decir, de una ira justa, de una ira piadosa. De hecho, John Stott, este conocido, ¿verdad?, ministro anglicano, él escribió lo siguiente: yo agregaría que hay una gran necesidad en el mundo contemporáneo de más ira cristiana. Como seres humanos transigimos ante el pecado de una manera que Dios nunca haría. Al enfrentarnos con el mal, deberíamos indignarnos, en lugar de ser tolerantes o mostrarnos apáticos. Si Dios odia el pecado, su pueblo también debería odiarlo. Si el mal provoca su ira, también debería provocar la nuestra. Ira santa. Ira santa. Ahora, quizás la razón por la que nos resistimos, o no resistimos, mejor dicho, a las tentaciones diarias, es nuestra renuencia a odiar el pecado. A odiar el pecado. Es nuestra renuencia a indignarnos con la justicia, con la injusticia, quiero decir, cuando todo se contamina, cuando todo se pervierte. Cuando todo aquello que es bueno, cuando todo aquello que Dios creó para bendición es distorsionado por causa del pecado. Eso debiera indignarnos. Eso debiera indignarnos. Algunos necesitamos enojarnos con nuestro pecado mucho más de lo que nos enojamos con otras cosas. A veces nos enojamos mucho con los políticos. A veces nos enojamos con un vecino. A veces nos enojamos con algún miembro de nuestra familia. Pero ¿cuántas veces te enojas con tu propio pecado? Así como que te enojas con las demás cosas. Pero dicho de eso, hay una advertencia también en estos versículos. Fíjense el verso 26 nuevamente. Dice: enójense, pero no pequen. Cuando Jesús expulsó a los cambistas, cuando Jesús expulsó a los vendedores del templo, Jesús estaba enojado. Había ira, ira santa. Una ira sin pecado. Recordemos que Jesús fue tentado en todo igual que nosotros, pero sin pecado. Él nunca pecó. Por lo tanto, la ira de Cristo es santa, la ira de Cristo es pura. Ahora, todos nosotros, incluso en nuestros momentos más santos, en nuestros momentos más piadosos, en nuestros momentos de mayor justicia o celo por la justicia, siempre hay algo de pecado en nuestra ira. Siempre. Por lo tanto, necesitamos cultivar un reflejo interno a medida que nuestra ira empieza a hervir. ¿A qué me refiero? Tenemos que preguntarnos, ¿por qué estoy tan enojado? ¿Estoy enojado porque mi orgullo fue herido? ¿Estoy enojado porque me siento avergonzado? ¿Estoy enojado porque mis derechos personales no han sido adecuadamente respetados? ¿Estoy enojado con mi hijo porque no me obedeció, porque se supone que siempre me tienen que obedecer a mí? ¿O estoy enojado en defensa de la ley de Dios? Estoy enojado por la ofensa que el pecado significa para la gloria de Dios. Cuando estoy enojado tengo que preguntarme, ¿qué hay de parecido en mi ira con la ira santa de Jesús? ¿Estoy fuera de control en mi ira? Fíjense, esta última pregunta es muy importante porque, en parte, por eso Pablo dice inmediatamente: no se ponga el sol sobre su enojo.
Pablo está hablando aquí de la ira desmedida. Pablo estaba hablando aquí de la ira que no se controla, es decir, él está hablando aquí de la ira que se acumula, de esta ira fuera de control, de esta ira que se guarda durante mucho tiempo. Y él dice, eso se va a convertir en un resentimiento, se va a convertir en una amargura y será una fuente de división que va a envenenar la comunión y va a arruinar el testimonio de la iglesia. Si tú guardas esa ira. Ahora, Pablo proporciona aquí otro motivo para ayudarnos a reflexionar acerca de nuestra ira. Miren en el verso 27, él dice, ni den lugar al diablo. Ni den lugar al diablo. Fíjense, eso es lo que hace la ira pecaminosa. La ira pecaminosa le da a Satanás la oportunidad de causar estragos en la iglesia. Él trabaja para convertir pequeñas disputas en grandes batallas. Él se esforzará para convertir desacuerdos momentáneos en resentimientos ocultos que duren mucho tiempo. Él se va a esforzar por mantener vivo en nuestros corazones el recuerdo de todo desaire percibido, que va a estar ahí cuidadosamente guardado, que va a ser recordado con frecuencia y que va a aumentar con cada nueva infracción. En el fondo, Satanás quiere que tú guardes un archivo en tu disco duro interno y que tenga cada uno de los nombres de tu hermano en la iglesia, cada archivo. Y ahí tú puedas registrar todo desaire, toda ofensa, hasta que al final no puedas pensar en tus hermanos sin decir, mis hermanos, estos creyentes, estos hermanitos. Esa es la estrategia del maligno. Eso es lo que él quiere. Y qué gran festín él se da, ¿verdad?, entre el pueblo de Dios cuando nosotros damos paso a la ira impía, cuando guardamos los resentimientos, cuando acumulamos ira contra nuestros hermanos. Por lo tanto, no le des oportunidad al diablo. No dejes que el sol se ponga sobre tu enojo. Más bien, como Pablo nos dice, mantengan riendas cortas a la ira. No tardes, ve, soluciona las cosas con tu hermano. Reconcíliate con él, perdónalo. Sean tolerantes los unos con los otros. Enójense, pero no pequen. Enójense, pero no pequen. En tercer lugar, Pablo nos habla aquí de trabajar para dar. Trabajar para dar, verso 28. El que robaba, no robe más, sino que trabaje esforzadamente, haciendo con sus propias manos lo que es bueno, para tener que compartir con el que tenga necesidad. Aquí nos llama al trabajo honesto, al trabajo honesto. Y una exhortación muy clara, es una exhortación muy directa. Obviamente tomar lo ajeno es incompatible con la vida cristiana. En cambio, él dice, debemos trabajar duro, con nuestras propias manos, en un trabajo honesto. Y él presenta también la motivación. Es decir, ¿por qué trabajar tan duro para ganar dinero? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué me levanto todos los días temprano, voy al trabajo y gano dinero? Bueno, hay un sinfín de motivos buenos, loables, piadosos. Por ejemplo, proveer para nuestra familia. Cumplir con las obligaciones que adquirimos. Me quise comprar una casa, pedí un hipotecario, tengo que pagar. Me quise comprar un auto, tengo que pagarlo. Cumplir las obligaciones. Glorificar a Dios, sí, es otro motivo importante. Trabajar como para el Señor, no como aquel siervo que solo sirve cuando lo están mirando, ¿verdad? Son motivos piadosos todos esos. Pero ¿cuál es el motivo que Pablo nos proporciona aquí? Él dice, para tener que compartir con el que tenga necesidad.
para tener que compartir con el que tenga necesidad. Entonces, nuevamente, ¿por qué me levanto temprano y voy a trabajar cada mañana? Trabajo duro y no escatimo esfuerzos en mi trabajo. Pablo dice, el ministerio. El ministerio. Esa es la razón. Gana dinero, dice Pablo, para que lo puedas dar. Gana dinero para que lo puedas dar. Trabaja para tener algo que compartir con los necesitados. Ahora, fíjense, es una exhortación profundamente radical, porque realmente reorienta nuestra comprensión acerca del trabajo, alejando esa comprensión de nosotros mismos, porque creemos que el trabajo es para mí, para mi círculo cercano, para mi familia, para mi pequeño mundo, para mis placeres, para mis comodidades. Y Pablo aquí él nos vuelve hacia afuera. Y dice, cuando pienses en tu trabajo, piensa hacia los demás, hacia los de afuera, a los que necesitan. Gana para poder compartir. Haz de tu trabajo un medio para ministrar a otros. Eso es lo que dice Pablo aquí. No para acumular para ti, para ti, para ti, para tus gastos, para tus beneficios, para tus caprichos, etc. Cuarto lugar, Pablo habla aquí de hablar para edificar. Hablen para edificar. Verso 29. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Fíjense, esta exhortación tiene que ver con la manera en que usamos las palabras. La manera en que usamos las palabras. Esta expresión que es traducida aquí como palabra obscena, literalmente significa podrida. Ninguna palabra podrida salga de su boca. Y nosotros sabemos muy bien lo que significa eso, ¿verdad? Tiene que ver con algo contaminado, con el hedor de algo contaminado, de algo muerto, de algo en descomposición, de algo impuro. Seguramente todos nosotros hemos experimentado ese olor alguna vez y nos ha dado un asco terrible. Y todos reconocemos, ¿verdad?, ese tipo de habla cuando lo oímos. Expresiones vulgares, obscenas, contaminadas, groserías. Todos las reconocemos. Pero como la mayoría de nuestros pecados, ¿qué pasa? Nuestros oídos siempre están más sintonizados cuando los demás los dicen, no cuando yo los digo. No cuando yo los digo. Pero aquí la preocupación, de Pablo no es tanto identificar, ¿verdad?, la inmundicia del habla, sino el peligro de esta inmundicia del habla para los demás. Fíjense, no se trata solo de palabras corruptas, se trata de palabras que corrompen, palabras corruptoras. Y sabemos que el lenguaje obsceno no es solo un problema para quien lo usa, sino también para quien lo escucha. Y Pablo, en cambio, dice que debemos edificar con nuestras palabras. Ahora, Pablo no quiere que entendamos que eso significa andar por allí adulando a las personas, ¿verdad? En la iglesia también somos muy dados a eso, a adular a las personas. Siervo de Dios, sierva del Señor. Esta iglesia no anda sin usted, gracias, gracias. Estamos adulando, eso no está diciendo Pablo. Tampoco Pablo nos está diciendo que ayudemos a las personas a sentirse mejor consigo mismas. Usted es tremendo, hermano, hermana. Usted es un 7. Yo no sé por qué Dios no se lo ha llevado todavía a la gloria. Que usted realmente es perfecto. No está diciendo eso. La adulación no es piadosa, la adulación es deshonesta. Y también Pablo no se refiere a que nosotros edificamos a las personas cuando los ayudamos a sentirse mejor consigo mismos. Su preocupación es que pensemos en cómo ayudar a otros creyentes a crecer en la gracia. Esa es su preocupación. Fíjense nuevamente aquí en el verso 29.
ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para la edificación. Y aquí hay una frase muy importante que nos trae bastante luz: según sea necesaria. Según sea necesaria. Esta es una exhortación, es una instrucción muy, muy útil, que a veces nosotros ni siquiera la pescamos cuando leemos este texto. La pregunta que nos tenemos que hacer es la siguiente: ¿cómo, dadas las circunstancias, puedo promover el bienestar espiritual de otro con mis palabras? Por lo tanto, ¿cuál es la exhortación? Solo habla, solo di lo que tiende a edificar según la ocasión. Di lo que tiende a edificar según la ocasión. ¿Por qué? Porque puede ser que la primera palabra amable que te venga a la cabeza no sea la que más necesita escuchar tu hermano o tu hermana. Puede que no sea una instrucción doctrinal la que necesita escuchar, sino una palabra práctica, mientras tu hermano o hermana intentan ser padres fieles para la gloria de Dios. El amor busca edificar. Por lo tanto, examina la ocasión, examina las circunstancias y busca pistas en esas circunstancias que te ayuden a dar una buena palabra, una palabra que edifique. Entonces, no des por sentado que la primera palabra amable que viene a tu cabeza es la mejor para edificar. Examina las circunstancias, escucha a la persona, ve lo que le está pasando y ahí entonces habla. Y una vez más, Pablo nos presenta aquí el motivo. ¿Cuáles serán los efectos de esta atención cuidadosa y amorosa con el uso de nuestras palabras? Bueno, cuando pronuncias palabras de verdad que buscan edificar, que son cuidadosamente elegidas según la ocasión, ¿qué hace Dios con esas palabras? Las convertirá en medios de gracia en la vida de tus hermanos y hermanas, para que imparta, dice, gracia a los que oyen. Para que imparta gracia a los que oyen. Y fíjense, eso es lo que necesitamos. Eso es lo que yo necesito para mantenerme en el buen camino, para perseverar, para decir no al pecado, para decir sí a la justicia. Necesito gracia. Necesito provisiones de la gracia de Dios todo el tiempo. Y Dios te ha puesto en mi vida, y a mí en la tuya, y a ti en la vida del otro, los demás, para que hablemos la verdad, para que nos edifiquemos mutuamente. Y al hacerlo, Dios nos da gracia por medio de su palabra. Fíjense, recibimos gracia. Esta es una exhortación que va más allá, ¿verdad?, del llamado particular, ilimitado, dado por Dios a algunos individuos para que sean predicadores de su palabra. Más allá de eso. Este es un mandato para toda la iglesia, para que toda la iglesia realice este ministerio de la palabra y toda la iglesia sea instrumento de gracia en la vida de los demás, usando correctamente la palabra según la ocasión, según las circunstancias. Quinta exhortación que nos menciona Pablo aquí: no entristezcan al Espíritu. Verso 30 dice: y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Fíjense, hasta aquí nos damos cuenta que Pablo ha estado machacando desde diferentes ángulos un tema. Y el tema es amar al prójimo, amar a nuestros hermanos. Y ahora quiere que veamos que no amar a mi hermano es al mismo tiempo no amar a Dios como debo hacerlo. Porque una interrupción en la comunión cristiana, las relaciones en la iglesia, implica una interrupción de mi experiencia de comunión con Dios. Y ese comportamiento que a veces vemos en las iglesias, malicioso, rencoroso, resentido, no solo perjudica la relación del pueblo de Dios entre sí, ¿verdad?, de manera horizontal,
eso también perjudica nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Dios. Dice Pablo, contrista al Espíritu Santo de Dios. Es decir, Él se entristece por nuestros pecados del habla. Ahora debemos notar este pequeño conector que aparece ahí al principio del verso 30, traducido como y. ¿Por qué es importante ese conector? Bueno, porque Pablo está diciendo que tiene ciertos pecados particulares en mente, pecados que contristan, que entristecen al Espíritu Santo de Dios. ¿Y cuáles son esos pecados? Los pecados del habla, el mal uso de las palabras corruptas, entristecen al Espíritu Santo de Dios. Ahora, para ser más concreto, no puedes decir palabras obscenas, palabras corruptas, un sábado por la noche en un pub, o en un asado, o en una fiesta, o en una reunión de amigos, y esperar la bendición de Dios el domingo en tu lección de escuela dominical. Contristas al Espíritu Santo, entristeces al Espíritu Santo. Eso es lo que dice Pablo. El Espíritu está de luto por causa de nuestros pecados del habla. Mi querido, eso es tan importante. Y a veces no prestamos atención. Yo estoy cansado de escuchar creyentes que tienen pegados cierta palabra. Yo no necesito decirles qué es. Todo el tiempo. Les sale natural. Nunca se han puesto a pensar en la exhortación bíblica acerca del uso de mis palabras, acerca de cómo mis palabras corruptas, como mis groserías, entristecen al Espíritu Santo de Dios. Y aún así espero la bendición de Dios. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención, dice Pablo. Él nos asegura que vamos al cielo. Pero cuando nosotros vivimos o actuamos como si no perteneciéramos al cielo, es decir, cuando vivimos no como ciudadanos del reino de los cielos, sino como pecadores rebeldes al gobierno de Dios, ¿qué estamos haciendo? Estamos contristando profundamente al Espíritu Santo de Dios. Por tanto, que Dios tenga misericordia y que nos despierta este horror de los pecados del habla. Es realmente un horror. Pero no le tomamos el peso que merece. Y Pablo nos presenta una última exhortación en los versos 31 y 32. Él dice, sean amables, misericordiosos y perdonadores. Esta última exhortación nos llama a desechar las motivaciones pecaminosas en nuestro corazón, es decir, la ira, la amargura, la malicia y sus frutos, obviamente, en nuestras relaciones con los demás. ¿Y cuáles son? Ira, gritos, calumnias. Ahora, fíjese, este es el lenguaje que Pablo utilizó en la sección anterior que vimos en nuestro último sermón, cuando él nos exhortó a despojarnos del viejo hombre, que no nos dejáramos llevar por el viejo hombre. ¿Y qué nos dice entonces? Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. ¿Qué está diciendo Pablo? Los cristianos no tienen derecho a estar amargados. Creyente en Cristo Jesús, no tienes derecho a la malicia. No tienes derecho, yo no tengo derecho a pecar. Nunca. Despojémonos de él. No me corresponde. Ahora soy libre para obedecer a Dios. Nunca debemos permitirnos o sentirnos que tenemos el derecho a revelarnos a Dios, a lo que Él nos dice en su palabra. En cambio, dice Pablo, sean bondadosos, misericordiosos, perdonen. Ahora, a veces es difícil ser bondadoso, misericordioso, perdonador, porque a menudo nos sentimos
provocados al ser confrontados por la malicia, por el rencor, por el veneno de los demás. Y es fácil responder de la misma manera. Lo difícil es ser bondadoso, es ser misericordioso y perdonar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, como Pablo nos dice, fíjense el verso 32. Perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo. Pablo está diciendo, si te cuesta, si es difícil, recuerda el Evangelio de la gracia. Recuerda el precio que tu Salvador pagó por ti. Quien fue por ti objeto de ira, malicia, veneno, odio. Quien cargó en su cuerpo todos tus pecados. Recuerden cómo Dios los ha perdonado en las heridas de Cristo Jesús. Y vean entonces si su sentido de derecho a aferrarse al resentimiento puede durar un instante. Pablo nos está diciendo, mire, vengan y párense aquí a la sombra de la cruz. Miren nuevamente lo que Jesús ha hecho por ustedes. Y luego pregúntense si hay lugar en tu vida para el rencor, para la malicia, para el resentimiento. Pablo nos pide que permitamos que las manos traspasadas por los clavos de nuestro Salvador vengan y comiencen a liberarnos del pecado que hemos albergado durante tanto tiempo. Que lo soltemos. Pablo nos dice que debemos abandonar la ira, el resentimiento que hemos guardado en nuestro corazón y perdonar. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados. Fíjense, aunque no somos dignos de perdón, hemos sido perdonados por gracia. Y aquí está el gran motivo. El motivo principal de la santidad cristiana es el amor abnegado de mi Salvador, quien no escatimó nada para perdonarme y para hacer de mí un hijo de Dios. Queridos, aquí tenemos un bello cuadro de la verdadera vida cristiana. Así es como se debería ver. Dios tenga misericordia de todos nosotros y nos conceda la gracia de vivir así. Porque Él nos rescató de la inmundicia en la que vivíamos para ser santos. Y Él también nos da todos los recursos para que podamos vivir así, para que podamos vivir en santidad. Oremos.